comorbilidad porque puede afectarme el control de las otras enfermedades. Bien, entonces esto se los dejo así de ejemplo para que ustedes a partir de aquí les pueda servir para ir redactando su historia clínica. Este caso para el padecimiento actual. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Creo que no, doctor. Ok. Hay algunos pacientes que ya son diabéticos y vienen precisamente porque tienen la diabetes. Entonces, en ese caso, le llamamos control. ¿Cómo me puedo asegurar? Aquí la primera pregunta que ustedes se van a hacer, por ejemplo, ya tenemos un paciente que tiene diabetes o tiene hipertensión arterial. Y la razón por la que viene es porque viene por su medicamento y viene con nosotros para saber si ese tratamiento le sigue funcionando y si ese tratamiento lo mantiene bien controlado. Entonces, ¿qué cosas debería de poner en este apartado que está sucediendo acá? ¿Qué me interesaría, por ejemplo, para la hipertensión arterial en el padecimiento actual? Ya sabemos que nuestro paciente es hipertenso, le estamos dando tratamiento, es la tercera, la cuarta vez que lo vemos y queremos saber si ese antihipertensivo le está funcionando. ¿Qué es lo primero que tendría que mencionar aquí en el padecimiento actual o buscar para ver si todo va bien? Está controlado, ¿no? Ajá, ¿y cómo voy a darme cuenta que está controlada la tensión arterial? ¿Se la tomo o no se la tomo? Sí, con la cifra. Así es. Entonces aquí le mencionamos cuánto sale de tensión arterial. Supongamos que en este paciente sale 130, 80. Aparentemente no está elevadísima, pero para un hipertenso, pues pudiéramos decir que está aceptable. Ahora yo les preguntaré, ¿la hipertensión arterial puede comprometer o dañar a otros órganos? Sí. Sí. Entonces será pertinente que en su seguimiento yo le pregunte al paciente sobre esas posibles complicaciones. Sí. Sí, como que evaluarían un hipertenso para saber que otros órganos no se han dañado. Pues, en un hipertenso yo he visto que le checan el fondo de ojo, justamente Muy también el bien, corazón, les mandan a hacer electrocardiogramas y todo. así es. Le checamos otros órganos como serían. ¿Recuerdan cuando nosotros hablamos de hipertensión que dijimos que había momentos en los que habían unos órganos que se iban a dañar tarde o temprano, ¿no? En las crisis hipertensivas era cuando más sufrían. De ellos mencionamos al corazón, mencionamos al riñón, mencionamos al cerebro. Entonces, de esa forma, cuando yo los evalúo, es cuando voy viendo si esto está bien o está mal, ¿no? Por ejemplo, aquí en cuanto a la sintomatología, puede ser que yo le preguntara sintomatología del sistema urinario o del sistema cardiovascular. ¿Ha tenido disnea? No. ¿Ha tenido alteraciones en la diuresis o en la composición de la orina? Ajá. Y ya me diría, no, pues no, entonces aquí lo vamos negando, porque nosotros, esta es la parte en la que le interrogamos al paciente. ¿Ha tenido, por ejemplo, que se le haya ido el estado de despierto y se haya desmayado? Aquí en ese caso, bueno, pérdida del estado de alerta y el paciente nos refiere, no, pues no, no me ha pasado eso, ¿no? Porque recordemos que esta es la parte subjetiva del padecimiento actual. Ahora, en el caso de la diabetes, ¿qué signos, qué síntomas les daríamos seguimiento para saber cómo va nuestro paciente? Hay como una mnemotecnia que dice que la diabetes se diagnostica con 4 P's. ¿Cuáles son esas 4 P's? Es poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. Perfecto. Polidipsia, poliuria, pérdida de peso. Y me falta una P. A ver cuál es. Polidipsia, polifagia, poliuria.
Y me falta una P, recuérdenme. Mucha sed, mucha orina. Polifagia. Ah, sí, polifagia. Entonces yo aquí ya le preguntaría al paciente de estos 4, oiga, ¿cómo ha estado su apetito? ¿Cómo ha estado comiendo? No, pues he estado comiendo así, 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 ¿no? Y mencionaríamos aquí la semiología de lo que hicimos sobre el apetito y la dieta actual. En este caso sí me interesa ese antecedente que es de los antecedentes de hábito para saber cómo está esto de la dieta, si nuestro paciente se queda con hambre o por el contrario ya se está saciando y cómo está la dieta actual. Para este caso, estos antecedentes no patológicos, personales, sobre la dieta me interesa desglosarlos, en este caso por la polifagia. Igual le voy a preguntar cómo está su sed. Le he estado dando mucha sed o se ha sentido bien con lo que he estado bebiendo. También cuando yo le pregunte estos antecedentes de hábitos sobre lo que está bebiendo, él me va a decir más o menos cuál es la cantidad de líquidos que está consumiendo en 24 horas y yo me voy a dar cuenta, por medio de este interrogatorio objetivo, voy a tener una primera impresión para saber si todo está saliendo bien en cuanto a que ya no tiene exceso de sed, ¿no? Polidipsia. Luego le voy a preguntar sobre sus trastornos de la micción, si es que hay un incremento de la micción o no, y en cuanto a la producción de la orina, si es que la orina ha notado que haya aumentado en cantidad, bueno, pues allí le vamos a preguntar esto. Igual por lo de la pérdida de peso, aquí será interesante o será importante marcar cuánto va pesando nuestro paciente para que podamos comparar y contrastar con los hallazgos que habíamos tenido anteriormente o hallazgos previos que se hayan mencionado, ¿no? Entonces aquí podemos ver que cuando nosotros vemos un paciente que viene por su medicamento y su control, es justamente para ser objetivos y confirmar que ese control está presente o que este paciente no está teniendo problemas. Bueno, sigo con lo del padecimiento actual. Algunas veces puede ser que estos diabéticos, estos hipertensos se nos agripen o les pase algo más. En ese caso, pues ya pasaremos a mencionar otras cosas del padecimiento actual. Vamos a mencionar cuáles son. Por ejemplo, volvemos a hacer hincapié en estas tablitas que les estoy creando. Vamos a mencionar del padecimiento actual si han habido cuadros previos similares, ¿no? Puede ser que el paciente nos mencione que no es la primera vez que le sucede. Vamos a un ejemplo que alguien de ustedes me dio. Resulta que Juanito iba en la moto y de repente se accidentó en la moto, se cayó y se lastimó uno de sus 2 brazos. Y cuando yo le pregunto, bueno, esto ya le había sucedido antes, resulta que el paciente dice, es que fíjate que sentí hormigueos ya desde hace tiempo, pero en ese momento fueron mayores y entonces no pude agarrar bien el volante de la moto y por eso tuve el accidente cuando estaba en la moto. Y allí te das cuenta, dices, ok, vino por lo de la moto, pero parece que hay algo más atrás o hay algo mayor o de mayor severidad detrás del padecimiento por el que está viniendo, ¿no? Entonces allí, por ejemplo, les pongo la forma en la que lo vamos a preguntar, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, ¿es la primera vez que se presenta esta enfermedad o tuvo algo parecido antes? Y les pongo 2 ejemplos de redacción para que ustedes sepan escribir, como acá. Refiere cuadro parecido hace tanto tiempo, ¿no? O desde hace 2 meses. O por el contrario, niega un cuadro previo que se le parezca al actual. Igual para el caso de algunos pacientitos que ya recibieron algún tratamiento previo o alguna acción previa, aquí hay 4 cosas que preguntamos en el padecimiento actual, ¿no? Por ejemplo, en el caso de este pacientito que se lastimó su brazo, resulta que yo le pregunto, aquí hay ejemplos de cómo preguntar. ¿Realizó alguna consulta médica? Y el paciente dice, pues no, pero sí alguien me revisó. Ok, ¿dónde lo revisaron? Pues me revisó en mi casa. ¿Quién fue el huesero? Bueno, pues ya aquí le pongo. Atendido por un huesero en su casa. ¿Quién le dio algún diagnóstico? ¿Le dijo algo? No, pues me dijo que tenía que arreglarme los huesos, ¿no? Ok.
Le preguntamos qué le hizo. No, pues fíjese que me arregló mis huesos, me puso aceite y me jaló el brazo. Ok, y le revisó, le mandó solicitar algún estudio. No, no me solicitó radiografías. Entonces yo aquí ya pondría, ¿quién recibió tratamiento? En este caso pudiera ser, para este ejemplo, con masaje, ¿no? No se le efectuaron no se le efectuaron exámenes para este caso. Y entonces yo ya, desde que estoy interrogando, ya me voy dando cuenta que la herida que tengo no está fresca, que ya está manipulada. Y eso es importante. O puede pasar, vamos a otro ejemplo, ya vio un médico, le hicieron algunos estudios y el paciente me dice pues que salió bien, pero no tengo forma de confirmarlos, ¿no? Entonces aquí les doy otro ejemplo de cómo se redactaría esto. Refiere, se efectuó un examen general de orina y una biometría hemática que no pueden ser confirmados o que no están confirmados al momento en el que yo veo a ese paciente. Otro ejemplo, puede ser que venga conmigo y le hicieron los estudios y los trae, ¿no? Y entonces me dice, oiga, me hicieron este examen general de orina y aquí se lo traigo para que usted lo vea. Y en ese momento yo lo puedo confirmar y denoto que está normal, ¿no? Entonces pondría donde se efectuaron un examen general de orina que está normal y le pongo que está confirmado porque yo allí ya estoy viéndolo y siendo objetivo y diciendo, aquí tengo el estudio, ¿no? Igual los tratamientos previos, ¿no? Acá les menciona cómo se tiene que mencionar el tratamiento previo. Por ejemplo, aquí supongamos que el pacientito tenía mucha tos y entonces acudió a un consultorio asociado a farmacia donde le diagnosticaron, le dijo que tenía gripe, así lo pondríamos porque ese fue el diagnóstico que le dieron. Le ponemos que no se le efectuaron estudios extra. Y le ponemos, por ejemplo, aquí está el tratamiento. Recibió tratamiento con ceftriaxona, mencionamos el apego, que es con apego parcial, y mencionamos los resultados que obtuvo, ¿no? Para este caso, pues con ausencia de evolución favorable. Y esto yo creo que les va a permitir que puedan derivar o ver otras formas de poder redactar, pero lo importante es que les voy marcando como los puntos, ¿no? Por ejemplo, aquí en relación al tratamiento previo, ¿cuál fue el tratamiento que recibió, cómo estuvo el apego y qué resultados obtuvo? Para que si no lo redacto de esta forma, este sea como un pequeño ejemplo que les permita saber cómo redactarlo y no se me queden en blanco. Y segundo, para que digan, bueno, quizá el mío no se parece al que está allí en el ejemplo, pero ya sé que tengo que mencionar estos tres aspectos del tratamiento anterior, ¿no? Entonces, dudas, preguntas acá sobre cómo tienen que plasmar su padecimiento actual. Bien, ya le tomaron captura de pantalla para que lo tengan. Bien, lo bajo igual, ya le tomaron captura. Muy bien. Vamos a otro punto. Les voy a ir enviando los demás archivos conforme los vaya terminando, pero hay otro archivo más que les voy a compartir para que lo podamos analizar. Igual viene de la misma manera para que ustedes se les pueda hacer fácil de algún modo y puedan tener una pista de cómo va esto. A ver, permítanme. Listo. En cuanto a los antecedentes personales patológicos, igual les estoy haciendo estos cuadritos de la misma manera,
mencionando los puntos importantes que vamos a preguntar. Vamos a un ejemplo. Aquí está nuestro punto importante. Empezamos primero con las enfermedades de la infancia. En este caso depende del contexto. Si yo ya estoy frente a un paciente que ya está muy grande, pues como que no va ni al caso. Pero si por el contrario tengo un paciente que está joven, un paciente que es un adulto joven, pues en ese caso puede ser que sí las pregunte. Y acá les menciono una definición del por qué es importante preguntarlos o con qué va relacionado, ¿no? Por ejemplo, aquí en cuanto a enfermedades de la infancia, es útil porque a veces estas enfermedades tienen ciertas secuelas en otros órganos o se manifiestan después, entonces en su momento puede ser que no se trataran o si se trataron y que después nos dejen ciertas secuelas que se vayan manifestando y sea la razón por la que acude nuestro paciente. Vamos a un ejemplo. Les pongo cómo lo vamos a ejecutar o cuáles son las enfermedades principales que debemos de preguntar, ¿no? Un ejemplo de pregunta, aquí está. Durante su infancia, ¿tuvo alguna de las siguientes enfermedades? Y menciono en forma de negritas las que vamos a interrogar. Sarampión, parotiditis, rubiola, meningitis, fiebre reumática, faringitis, escarlatina, asma, rinitis, parasitosis intestinales o cutáneas, ¿no? Claro, que aquí le vamos a hacer la traducción al paciente dependiendo de la educación que haya tenido, ¿verdad? Porque hay pacientes a los cuales no les puedo decir parotiditis, sino que les voy a decir paperas o que se le hayan inflamado unas glándulas que tenemos acá en la cara, muy cerca de los oídos, y ya el paciente nos diga, pues sí, ¿no? O pregunte a alguno de sus familiares si se acuerda. Y un ejemplo de redacción. Por ejemplo, vamos a ver dentro del ejemplo que les coloco, ¿qué pudiera pasar? Imaginemos que el paciente me dice que sí, que durante toda su niñez se nos enfermaba frecuentemente de la garganta, ¿no? Así nos dice. Entonces, aquí va un ejemplo. Durante la infancia padeció faringitis repetitivas y hasta allí me quedo, ¿no? Y de las demás, pues me dijo que no padeció ninguna. Entonces pongo qué es lo que me negó. Niega haber padecido sarampión, parotiditis, rubiola, meningitis, parasitosis intestinales o cutáneas, y ya de esta forma queda plasmado cuáles pregunté y cuáles son las que me negó el paciente. Puede ser que me haya negado todas, puede ser que me haya negado algunas, pero creo que esto les sirve como de base para que ustedes puedan redactar. Luego les pongo otro ejemplo. Pasamos con las comorbilidades o las enfermedades que tiene nuestro paciente. En cuanto a las enfermedades que tiene nuestro paciente, el cómo las vamos a ir redactando. Mencionamos primero el aspecto, la comorbilidad. ¿Qué se trata esto de comorbilidad? Que es una palabra que se utiliza cuando una persona tiene dos o más enfermedades o trastornos al mismo tiempo o están sucediendo simultáneamente en el mismo cuerpo. ¿Cómo lo vamos a ejecutar? Por ejemplo, aquí hay unas preguntas importantes que vamos a hacer sobre la enfermedad y sobre el tratamiento farmacológico que recibe para esa enfermedad, ¿no? Y hay una pregunta que nos puede ayudar para saber cómo interrogarlo, ¿no? Por ejemplo, actualmente tiene alguna enfermedad por la que le estén dando algún tratamiento o seguimiento y ya el paciente nos dirá, no, pues sí, o no sé, o no me acuerdo. De todos modos, no importa. Después vamos a ir viendo en las otras preguntas que nos pueden ayudar a volver a detonar, ¿no? Y por ejemplo, aquí nos dice que en el caso de que haya una enfermedad o que nos mencione una enfermedad, vamos a mencionar el nombre del diagnóstico que fue efectuado, la fecha del diagnóstico. Esta fecha la podemos referir, por ejemplo, en cuanto a la edad del paciente, cuando tenía 17 años, cuando tenía tantos años, la podemos mencionar en forma de fecha, por ejemplo, decir el año en el 2014, o podemos referirla como tiempo hacia atrás. Vamos a un ejemplo. Hace 2 años.
Aquí tenemos 3 formas en las cuales la podemos referir y que también el tercer punto que vamos a desarrollar son las medidas terapéuticas que han sido instauradas, ¿no? Entonces aquí tenemos 3 aspectos que tenemos que desarrollar sobre su enfermedad y acá nos da un ejemplo de cómo lo vamos a poner. Vamos a un ejemplo. Diagnosticado con diabetes hace 3 años. Y ya. Y luego la siguiente enfermedad para este caso, trastorno depresivo mayor. Nos la expresa aquí de otra manera. Por ejemplo, aquí ya nos pone la fecha, en octubre del 2017. Tratamiento farmacológico con, y ya luego vamos a ver cómo vamos a poner los medicamentos. O en otro de los casos puede ser que el paciente nos diga que no padece ninguna enfermedad, que no lo están tratando de nada. Bueno, comorbilidad negada. De esta forma ya se da a entender que lo interrogué y que el paciente me dijo que no lo tiene. ¿Y qué es lo que interrogué? En el caso de los fármacos es importante que nosotros pongamos estos aspectos que están aquí. El nombre del medicamento, la dosis, la frecuencia, cuándo se inició y si es que se suspendió, mencionar la causa de por qué se suspendió, ¿no? Y aquí les puse un ejemplo para que ustedes lo puedan observar. Por ejemplo, para este caso que les estoy mencionando, ponemos el nombre, metformina, cuánto está tomando, 850 miligramos en 24 horas. ¿Desde hace cuánto lo está tomando? Desde hace 3 años. No lo ha suspendido en este momento, entonces está actual, no le ponemos nada, ¿no? Siguiente medicamento, glibenclamida, está tomando 5 miligramos cada 12 horas desde hace 1 año. Allí vemos que al principio empezó con pura metformina para este caso y ya después le agregaron la glibenclamida, ¿no? Otra forma de mencionarlo, está consumiendo fluoxetina, 20 miligramos en 24 horas desde el 2017. Y de esa manera igual me permite a mí pues ver otras opciones en las cuales yo puedo plasmarlo, pero me interesa darles estos ejemplos para que ustedes les sirvan de plataforma para que ustedes puedan representarlos en sus historias clínicas. Voy con otro. En el caso de los alérgicos, bueno, las inmunizaciones ahorita me las voy a brincar. En cuanto a las inmunizaciones, les voy a compartir un archivo donde están todas las inmunizaciones. Aquí solamente hay que ver, corroborar que se hayan puesto estas inmunizaciones. Vamos a mencionar cuáles pueden ser todas estas inmunizaciones. Tenemos las inmunizaciones por grupo de edad, de los 0 a los 9 años. Tenemos inmunizaciones de 10 a los 19 años, de los 20 a los 60 años y en pacientes que tienen más de 60 años. Y aquí vienen, estas son las ideales. ¿Qué significa eso? Que el paciente puede ser que las tenga todas o puede ser que no las tenga todas. Si no las tiene todas, pues vamos a buscar que se las ponga todas, porque a veces puede ser que en nuestra institución falte el insumo, pero que lo pueda conseguir en algún otro lugar. Entonces, nos va a servir de guía para que nosotros sepamos cuántas dosis, cuándo se ponen y de qué, cuál es el agente, ¿cómo se llamaría? El antígeno para el que están diseñados. También les voy a agregar otro esquema que es el de situaciones especiales, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos situaciones especiales en el caso del embarazo. ¿Cuáles son las vacunas que se aplican durante el embarazo en personas embarazadas, en mujeres embarazadas? ¿Y cuántas dosis se dan? En el caso de los prematuros, ¿cuál es el esquema de vacunación? En el caso de los pacientes con VIH, con una cuenta menor de 200 CD4. Si tienen más de 200 CD4, entran en los otros esquemas. El esquema de vacunación para enfermos terminales del riñón, en diálisis o hemodiálisis.
Si es que no hay inmunocompromiso, se utilizan los otros esquemas etarios. En el caso de pacientes que tengan enfermedades cardíacas, en el caso de muchos de ustedes, bueno, no muchos de ustedes, o algunos que tienen enfermedades pulmonares, por allí he visto algunos pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sí, muchos tienen bastantes pacientes con diabetes, entonces les va a interesar mucho porque está el esquema completo ideal que debería de tener nuestro paciente con todas sus anotaciones. También para completar, porque antiguamente en los años que han pasado, pues se han modificado los esquemas de vacunación, entonces es probable que algunos pacientes no hayan recibido algunas vacunas durante el momento en el que se propuso en el grupo etario, pero en este momento pues ya está presente el vial y entonces podemos hacerles la recomendación y esto serviría también para sus planes terapéuticos. Igual en el caso de aquellos pacientes que también sean hipertensos o en el caso de los trabajadores de salud como nosotros para que puedan cumplir con todas las vacunas extra que deben de tener. Ya dependiendo de eso, pues nosotros le vamos a poner allí si cumple o no con las inmunizaciones. Me falta todavía en algunos cuadritos redactarles, como por ejemplo para este caso, cómo puedo redactar ese ejemplo de que se corroboró y que yo me estoy enterando qué vacunas tiene o qué vacunas no tiene. Entonces, aquí me falta ponérselos para que se los comparta. En el caso de los alérgicos, les puse cómo abordamos a los antecedentes alérgicos con esta pregunta. ¿Sabe si es alérgico a alguna sustancia? Generalmente el paciente nos dice, pues yo no sé, ¿no? Pero hasta este momento sabe o se ha notado y pues ya el paciente nos dirá sí o no. Si no identifica, bueno, ¿de qué otra manera podemos preguntar? ¿Sabe si es alérgico o alguna sustancia le produce? Por ejemplo, y aquí les puse toda la sintomatología. Cuando la sustancia es inhalada, cuando la sustancia es ingerida, cuando es inoculada, por ejemplo, en la picadura de una abeja, de un mosquito, de una avispa, cuando está en contacto con la piel del paciente y cuando tenemos una reacción anafiláctica, que sería la reacción alérgica grave que no queremos tener, ¿no? ¿Cómo lo registramos en la historia clínica? Acá está, por ejemplo, alérgico a picadura de abeja. O por el contrario, no tiene alergias, alérgicos negados. Ya los interrogué y el paciente me dijo que no. O acá faltaría poner otro, alérgicos desconocidos. Se los pregunto al paciente y el paciente me dice, pues creo que sí, pero no recuerdo bien a qué sustancia. Bueno, pues alérgicos desconocidos. Sí están presentes, pero no ubica bien la sustancia. En el caso de los traumáticos y los quirúrgicos, para los traumáticos vienen algunas preguntas detonantes que nos pueden hacer sospechar si ha ocurrido o no algún trauma. Bueno, y hasta arriba está la definición de a qué le llamamos trauma o traumatismo y a qué le llamamos intervención quirúrgica y por qué razón le estamos preguntando. En el caso de los traumáticos, bueno, acá viene este ejemplo que dice, ¿alguna vez se ha lesionado o se ha herido? ¿Alguna vez ha sido internado en el hospital? Y ya el paciente nos va a decir, no, pues sí, fíjate que en algún momento tuve un accidente con un carro, ¿no? Iba pasando y hace 3 días me atropellaron. Bueno, y ya por aquí viene algunos datos que vamos a preguntar sobre el trauma, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿cuál es el nombre del trauma? ¿Cuál fue la causa? ¿Cuándo ocurrió? La edad del paciente, cuándo ocurrió, el tratamiento que le instauraron, si es que hubo secuelas y en dónde fue atendido, si es que fue atendido. Si no fue atendido, pues también lo vamos a mencionar. Y aquí hay uno de tantos ejemplos que les estoy poniendo. Por ejemplo, viene primero, nombre del trauma, luxación posterior de codo izquierdo. Número 2, la causa, secundaria, caída en bicicleta. Número 3, ¿cuándo ocurrió? Febrero del 2014.
¿Recibió algún tratamiento? Número 4. Aquí dice que fue resuelta con reducción e inmovilización. Inmovilización porque quizá le colocaron una férula, quizá le colocaron un yeso para que no se moviera el miembro superior. Siguiente, dice acá secuelas. Número 5, secuelas, no tuvo secuelas. Número 5, ahí está. Sin secuelas aparentes, ¿no? Alguna que podamos percibir fácilmente. ¿Dónde recibió su atención? En el Hospital General Joco. Y allí les pongo un ejemplo para que ustedes puedan irse dando luz y sabiendo cómo lo pueden redactar. Vamos a otro ejemplo para los quirúrgicos que más o menos se parecen. Vamos a interrogar bien el aspecto y la pregunta detonante. ¿Alguna vez ha sido operado? Y ya el paciente nos dirá sí o no. En el caso de que sea afirmativo, ¿cuáles son los datos que vamos a interrogar? Por ejemplo, aquí el nombre del procedimiento quirúrgico, número 1, la causa, número 2, el cuándo sucedió o la fecha, número 3, la institución donde ocurrió la intervención, número 4. Y aquí tienen dos ejemplos que les estoy poniendo para que ustedes puedan guiarse. Por ejemplo, intervención quirúrgica en codo izquierdo. Ya tenemos allí donde fue la operación. Intervención quirúrgica en codo izquierdo. A veces puede ser que sí me sepa cómo se nombra la cirugía, por ejemplo, de la vesícula, colecistectomía, o cómo se llame la cirugía que se realiza en la nariz, rinoplastia. A veces puede ser que no me acuerde. Entonces, en ese caso, pues solamente le ponemos intervención quirúrgica en la nariz, en la vesícula, etc. Luego, segundo, aquí menciona, punto número 2. ¿Cuál fue la causa? Para este caso, fractura de cabeza de radio. Por eso le hicieron la cirugía. Secundaria a una caída en bicicleta. Número 3. ¿Cuándo se hizo la intervención quirúrgica? Febrero del 2014. ¿Dónde le hicieron la intervención quirúrgica? En el Hospital General Joco. Como pueden apreciar ustedes, allí cumplimos con estos 4 aspectos. Y les doy un ejemplo. Vamos a otro ejemplo más. Menciona aquí otra intervención quirúrgica. Fotocoagulación en ojo derecho. Luego la razón. Por desgarro retiniano. Hubo un desgarro en la retina. ¿Cuándo sucedió? En el 2005. ¿Dónde fue atendido? ¿Dónde se realizó esta intervención quirúrgica? En el Instituto de Oftalmología Conde de la Valenciana o Conde de Valenciana. O puede ser por el contrario, que el paciente nos diga, no, pues a mí no me han operado, intervenciones quirúrgicas negadas. Está bien si se los pongo de esta manera para que ustedes se puedan guiar y saber cómo redactar en sus historias clínicas. ¿Les queda más sencillo así? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Ahora, vamos a otro que me interesa mucho con lo del familiograma. Antiguamente se pedía, por ejemplo, en el familiograma, esto ya tiene hasta muchísima antigüedad, ¿no? Antes a los a los doctores del pasado les decían que pusieran en los antecedentes heredofamiliares, mencione tales familiares, cuál es la edad, todos los datos que nosotros preguntamos ahora de manera más sencilla en nuestro familiograma, ¿no? Y era un poco más dispersa la manera de colocar la información. Actualmente tenemos otras formas y veo que algunos saben hacer un familiograma, pero no saben interpretarlo. Veo que algunos lo saben interpretar, pero no lo saben fundamentar. Y veo que algunos también lo hacen a la manera antigua. Entonces vamos a establecer un criterio para que no se me vayan a confundir. A ver, espérenme. Bien, también les voy a compartir un archivo para que ustedes sepan cómo establecer esto del familiograma. Vamos a ver qué sucede.
Acá está. Bien, primeramente vienen las generalidades del familiograma, qué es, cómo se realiza, con qué lo puedo realizar y por qué es importante realizarlo. Una vez que nosotros hayamos hecho nuestro familiograma, aquí vienen los símbolos de notación para que no se vayan a olvidar. En cuanto a los símbolos de notación, me interesan los miembros, cómo menciono la vivienda, cómo menciono los vínculos y los símbolos de descendencia. Luego, de quiénes tengo que preguntar, de la generación filial. Aquí están estos datos importantísimos para que no se les pasen, que habíamos mencionado, de su familiograma, colocar, por ejemplo, de cada uno su sexo, su edad, si murió o no murió, fechas de nacimiento, de defunción, etcétera. Ahí está. Pero lo más importante, que es qué ponemos en los antecedentes heredofamiliares. Bueno, aquí también este cuadrito para que ustedes puedan distinguir entre los diferentes tipos de enfermedades que mencionen que tengan los familiares y ustedes puedan decir, bueno, esta enfermedad es congénita de este familiar del paciente y esa pues no tiene ninguna repercusión directa sobre mi paciente usuario, entonces no la menciono o bueno, no es relevante para el resumen porque recordemos que primero recabo toda esta información y después, como cuando nosotros hacemos un electrocardiograma, sacamos el trazo del electrocardiograma y no con haberlo sacado ya estuvo, sino que después debemos de interpretarlo. Entonces, lo mismo hacemos con el familiograma. Primero nosotros obtenemos un buen familiograma y después vamos a la interpretación. A ver, ¿qué es lo que quiero que se vea acá? Pero aquí está. No sé por qué no me menciona la interpretación. A ver, déjense las busco para que lo podamos ver. Lógicos. Listo, aquí está. Entonces, yo recabo todos estos datos del familiograma y una vez que ya tengo los datos del familiograma, voy a poner solamente esto en los antecedentes heredofamiliares. Y viene de la forma similar a la que lo vieron en el otro cuadro. ¿Qué es lo que voy a mencionar sobre los antecedentes heredofamiliares? Componentes, tipo de familia, ciclo vital familiar, función familiar, factores de riesgo. Segundo, ¿qué voy a necesitar para poder colocar esto? Y tercero, un ejemplo de cómo coloco esto. Por ejemplo, en el caso de los componentes, antecedentes heredofamiliares, vive con su padre y su pareja, ¿no? Porque yo lo puedo ver en el familiograma, entonces ya allí estoy colocando tanto los miembros que están viviendo en esa vivienda como los vínculos que tiene al decir que es su padre, que es su madre, que es su tío, que es su hermano, tío lejano, etcétera, ¿no? Con su pareja o con su mascota. En el caso del tipo de familia, aquí está, en una familia de tipo nuclear, nuclear sin hijos extendida.
¿no? Y ya al estar poniendo estos términos, ya voy pensando en cómo está. Ah, ok, vive, pues sí, vive con la pareja y extendida porque vive con su padre, ¿no? Etapa del ciclo vital familiar, etapa uno, y le pongo la escala que estoy utilizando de acuerdo al modelo Duval. En el caso del Apgar familiar, recordemos que aquí dijimos que solamente íbamos a poner ya diagnósticos hechos. Aquí sería con buena función familiar, pero en el familiograma le pongo cuál es la escala que utilicé, que en este caso sería Apgar familiar, y cuál fue el puntaje que obtuvo, ¿no? Vamos a suponer que le pusimos allí Apgar familiar, 20 puntos. Y ya la interpretación la pongo en los antecedentes heredofamiliares porque eso me permite que yo ya pueda ir directo a los datos que me interesan a mí, ¿no? Bueno, en el caso de los factores de riesgo, son aquellos factores que aumentan la probabilidad de que se pueda tener una enfermedad. ¿Cuáles son los factores de riesgo que tiene este paciente, que es nuestro usuario, respecto a todos los demás, o viéndolo en el contexto de la familia? Ah, pues fíjate que tiene predisposición para diabetes mellitus porque ya está expresada en su abuela paterna, o tiene también predisposición para hipertensión arterial sistémica, porque es la enfermedad que padece el padre, o tiene predisposición para hipotiroidismo, porque lo padece la madre, o tiene predisposición para COVID-19, porque su pareja hace unos días acaba de sacar una prueba positiva de COVID. Entonces, allí tenemos dos tipos de enfermedades, tanto enfermedades por predisposición familiar como enfermedades por convivencia, que pueden causar o incrementar el riesgo o la probabilidad de que nuestro paciente pueda desarrollar estas enfermedades. Entonces, esto es lo que necesito ver en sus historias clínicas, que cuando yo vea sus antecedentes serofamiliares vayan siguiendo estos pasos para que yo pueda decir que están cumpliendo con cada uno de ellos. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Bien, Jimena, me habías mencionado que viera tu historia clínica. No te había podido responder, pero ahorita creo que ya con lo que vimos ya más o menos empezaste a ver algunos detalles que te hacen falta, ¿o no? Sí, doctor. Ahora, hay algo más que les voy a mencionar. Mucho cuidado con esto, porque es engañoso el material de las prácticas clínicas, porque uno al principio pues se puede guiar y puede decir, bueno, yo nada más me ajusto Miren, les voy a mostrar una historia clínica que había visto hace un tiempo. Acá vamos a mencionar cuál es. ¿Dónde está? Acá está. Es engañoso por lo siguiente, ¿no? Puede ser que algunos de ustedes me decían, oiga, profesor, ¿utilizo el formato que está allí en las prácticas o utilizo el formato que que estamos teniendo o estamos utilizando en nuestro campo clínico? Y la cosa que yo les dije aquí es, utilicen ese formato como punto de partida, pero no se me queden en ese formato. Si lo pueden mejorar, mucho mejor. Y voy a explicar por qué es engañoso. Cuando nosotros vemos el anexo B, y nosotros vamos llenando lo que nos va pidiendo, pues pareciera un cuestionario y dices, con que yo responda a lo que me está pidiendo, ya cumplí con todo eso. Como acabamos de ver, la forma en la que se debe de colocar esto en algunos incisos, aquí en los antecedentes heredofamiliares estamos viendo que yo ya pongo diagnósticos que hice del familiograma o el análisis del familiograma. Ya no pongo toda la información del familiograma, sino la más relevante. Entonces, en algunos de estos apartados, por eso es tan pequeño el renglón, porque solamente ponemos lo más relevante para que no tengamos que volver a reanalizar. Es como cuando nosotros ponemos en el expediente, ponemos los resultados del análisis del electrocardiograma. Si dudas de mi interpretación, allí está el electrocardiograma, están las dos presentes, pero no está solamente uno de ellos. O sea, no quiere decir, ¿esto qué quiere decir?
que cuando yo hago un electrocardiograma para un paciente o le solicito una radiografía o le pido algunos estudios de sangre, un examen general de orina, no solamente pongo el estudio, sino que hago la interpretación. Entonces tienen que estar los dos, el familiograma y la interpretación. La interpretación en su apartado, los antecedentes heredofamiliares. En el caso de los estudios, su interpretación donde corresponde. Ahora vamos al detalle que les estaba comentando que es medio engañoso, porque yo voy viendo todos estos datos, lo voy llenando y de repente me topo con que no hay exploración física, sino que de la nada se pasa por el interrogatorio, por aparatos y sistemas y termina en la parte de los diagnósticos auxiliares, que sería todo aquí los estudios que le vamos a solicitar, los diagnósticos sindromáticos y el tratamiento no farmacológico, ¿no? Y entonces cuando nosotros vemos esto, no hay un apartado donde nos diga la exploración física y entonces nos da a pensar que no es necesario o que no forma parte de lo que nos está pidiendo. Y ahí va el por qué les digo que es medio engañoso. Cuando yo voy viendo la rúbrica con la cual me van a calificar mi historia clínica, vienen los siguientes aspectos. Miren, vamos detallando cada uno de ellos. Ficha de identificación. Debe de cumplir con 5 más elementos. Esta está sencilla, no le veo gran problema. Los antecedentes heredofamiliares ya van viendo que deben de estar su interpretación del familiograma y debo de ver al menos 5 datos de la interpretación de ese familiograma plasmados en los antecedentes heredofamiliares. En el caso de los antecedentes patológicos, bueno, también debo de ver que estén bien plasmados ese análisis de datos. No es solamente ponerle que lo operaron, sino todas estas características. Si tuvo una operación, qué tipo qué tipo de operación quirúrgica fue, cuál fue la razón, cuándo fue, dónde lo operaron, etcétera, ¿no? Que serían las 4 cosas o las 4 características principales. Con que tenga un antecedente patológico, si yo lo desarrollo bien, ya cumplo con lo que me están solicitando acá, que son estos 5 o más antecedentes, porque ahí va lo primero engañoso, de importancia. ¿Qué es importante? El análisis que ustedes vayan haciendo de esos datos, no solamente es plasmarlos. Si yo le pongo que la dieta es buena, eso quiere decir, si yo estoy poniendo que es buena y es adecuada, ya estoy dando un juicio o ya estoy dando un valor a la dieta que tiene el paciente, un análisis, y seguramente ese análisis tiene por detrás información que lo está respaldando, porque utilicé tal escala y en la escala me salió así y así, así, ¿no? Ahí está. Pero si no viene sustentado, entonces ya me empiezo a poner en problemas porque ese dieta buena o dieta adecuada pues no está refiriendo nada, no está sustentado. Es nada más como una impresión que me dio y no hay nada que me esté sustentando esa información. O ocurre al contrario. Algunos de ustedes me ponen, consume huevo 4 veces a la semana, consume carnes rojas 3 veces a la semana, consume lácteos 2 veces a la semana. Me recabas la información, pero no la interpretas. Entonces allí caemos en el otro problema, que es como tomar el electrocardiograma, sacar la radiografía, ponerle los resultados de los estudios de laboratorio, pero no hacer una interpretación, ¿no? Así como que pues ahí ves cómo le haces y pues a ver qué le encuentras, ¿no? Pero no sé qué interpretar. Entonces acuérdense, siempre que nosotros hagamos algo, les había hecho hincapié en esto y todavía se los voy a seguir haciendo, recolectamos la información. Vamos a ponerlo acá. Recolecto la información y la interpreto o la analizo. Interpreto y analizo, ¿no? Y en el caso de los antecedentes heredofamiliares, la interpretación se pone en los antecedentes en el apartado y la información está presente en el familiograma. Igual, para los casos en los que le ponen si la dieta es adecuada, si el apetito está bueno, no, si es porque yo ya tengo por allí en algún anexo. Algunos de ustedes me dijeron, bueno, ¿y dónde lo pongo, doctor? Lo puedes poner en el formato que ya está, así como agregarlo, un apartado dentro del formato, o número 2, puede ser que lo pongas como un anexo al final o un anexo cercano a donde se está desarrollando esa información. Cualquiera de las 2 formas es válida, ¿no? Ahora vamos con lo que les mencionaba que es engañoso.
¿Están de acuerdo que en el formato decía no hay un apartado que nos diga exploración física? Pero fíjense que en la rúbrica nos viene esto: exploración física dirigida a un aparato sistema. Entonces, cuando yo les califique, si no tengo esto en la historia clínica, ¿qué creen que vaya a pasar? ¿Sacará el mayor puntaje su historia clínica si no está este apartado? No. No, ¿verdad? Entonces ahorita se los menciono para que no se les vaya a olvidar y que no se me vayan a ir con la finta de decir, bueno, es que en el formato como no está, no me lo van a evaluar, porque les podrían sacar la otra carta, ¿no? Pues aquí en la rúbrica está señalado que sí, y entonces les vuelvo a hacer hincapié, a pesar de que no esté en el formato en este momento, ustedes desarrollen la exploración física. Recuerden que la exploración física, dentro de lo que habíamos visto, hacíamos primero nuestra inspección general. En la inspección general, si recordamos, habíamos puesto que le íbamos a poner la cantidad de la conciencia, si está lúcido, si está somnoliento, si está en coma, según se trata el caso. Después, la calidad de la conciencia, si está orientado en tiempo, espacio, auto, a lo psíquicamente. Después vamos a poner las otras cosas. Puede ser que le pongamos las facies, puede ser que le pongamos si está si está íntegro o no, porque tiene una prótesis o algo así, etcétera, ¿no? Que estos apartados más o menos los menciona el formato, pero de forma muy disfrazada, ¿no? Cuando nosotros vemos nuestro formato, vamos a mirarlo. Por aquí están algunas partes de la inspección general. Por ejemplo, cuando nos menciona esto del estatus mental, bueno, pues va teniendo que ver con el estado de conciencia y la calidad de la conciencia. En cuanto a la funcionalidad, pues tiene que ver con la integridad de esta persona, si es que necesita de silla de ruedas, si es que necesita algún aparato, algo para poder funcionar bien. En las preferencias de cuidado, bueno, aquí son como buscarle si es que hay algún factor de riesgo de alguna cosa que nos llame la atención. Voy a dar un ejemplo para que quede más claro. Yo tengo un paciente que cuando le interrogo los antecedentes personales patológicos me dice que todo está bien, no tiene ninguna enfermedad que le hayan diagnosticado. Pero cuando le pregunto de repente en toxicomanías, oiga, ¿hay algún medicamento que utilice de forma frecuente? Me dice, pues sí, omeprazol, ¿no? Y yo le digo, oiga, ¿y cada cuánto lo usa o qué? Pues fíjate que lo utilizo diario, porque cuando como pan me cae mal, y si ya me tomo mi pastita de omeprazol, pues ya no me cae mal. Ahí estamos viendo que hay una preferencia en cuanto al cuidado, ¿no? Hay algo que está haciendo el paciente que cree que es normal estar tomando omeprazol constantemente y que cuando nosotros lo interrogamos nos damos cuenta y decimos, esto no está bien, ¿no? Se puede dar de esa manera, se puede dar de otra manera, por ejemplo, en los hábitos del cuidado, puede ser que sea una señora que se suele pintar las uñitas de los pies y cuando yo le pregunte, oiga, ¿por qué siempre tiene pintadas las uñas? Puede ser que me diga, pues es que fíjate que no me gusta cómo se ven mis uñas cuando no tienen pintura, ¿no? Están deformes o tienen alguna coloración rara. Y allí notamos que hay algo que se está ocultando, que no se quiere ver, un problema que si no se atiende, pues después puede ser mucho peor, ¿no? O pacientes, puede ser otro ejemplo de autocuidado. Bueno, en estos tres apartados nosotros llegamos a observar que de alguna manera este formato como que trata de mencionar o insinuar que hay algo de la exploración física, pero no nos lo deja muy claro en un apartado donde diga puntualmente, aquí descríbeme la exploración física. Entonces, mucho cuidado con eso. Jimena, en tu historia clínica no vi la exploración física, agrégasela. Yo imagino que sí se la has de haber hecho, porque muchos de ustedes estos apartados sí los desarrollaron en la historia clínica del campo clínico en el que estuvieron o en el que están.
allí como sí les pedía así en específico exploración física, le pusieron los signos vitales, le pusieron los datos de antropometría, pero como en este formato no viene, pues los omitieron porque se guiaron por el formato y el mismo formato les estaba diciendo, pues no hay un apartado, ¿no? Y entonces se me confían, no se me vayan a confiar, porque aquí en la rúbrica pues está establecido y cuando yo califique como tengo que aplicar esta rúbrica, si no está, bueno, no quiero quitarles puntos. Segundo, estamos analizando estas historias clínicas para que yo vea si de repente en algún punto de la rúbrica ustedes fallan. Por ejemplo, supongamos que no tengo desarrollados los antecedentes personales patológicos porque no sabía cómo redactarlos. Bueno, pues cuando ya les vea su rúbrica, puede ser que les ponga tu historia clínica está más o menos por aquí y entonces tú ya vas a saber qué punto tienes que mejorar y allí les voy a compartir este archivo para que lo puedan modificar y que en este caso digas, ok, sí, ya vi cómo lo voy a redactar y me lo redactes para que aquí tenga 2 puntos y ya cuando lo subamos en la siguiente semana, pues ustedes tengan el mayor puntaje, ¿sale? La finalidad de que estemos viéndonos constantemente con sus historias clínicas es para que cada vez vayamos viendo esa historia clínica y la vayamos mejorando. Puede ser que con el primer paciente, y así suele suceder, nuestra historia clínica no sea la mejor, pero quiero que se vaya notando ese cambio y que conforme vayan haciendo más historias clínicas, cada vez tengan una mejor calidad. Entonces, les voy a pasar esos cuadritos para que ustedes sepan interrogar tanto estos antecedentes personales no patológicos, los antecedentes ginecobstétricos. Este no es necesario, este ya lo tienen allí, podemos utilizar y entonces sí ya me puedan sacar los diagnósticos. En el caso del diagnóstico, voy a mencionar algo más, vámonos al diagnóstico. Tienen que estar sustentados. Por ejemplo, bueno, aquí no está. Pero imaginemos, algunos de ustedes me ponen aquí diagnósticos sindromáticos, diabetes mellitus. ¡Ay! Listo, ¿siguen allí? ¿Se sigue viendo la pantalla? No. Yo no la veo. A ver, espérenme. Dejen, arreglamos esto. Listo, ahora sí, ya se ve lo que estoy proyectando, ¿es correcto? Muy bien. Entonces, les comentaba, algunos me ponen solo el nombre del diagnóstico. Si yo ya sé que mi paciente es hipertenso desde hace 3 años o tiene diabetes desde hace 3 años, ya fue diagnosticado, ya le pusimos nombre a su problema. ¿Qué me interesaría saber en este momento si yo la vuelvo a ver? Imagínense, pónganse en los zapatos del paciente. Tú tienes diabetes, ya te diagnosticaron hace 3 años y vuelves con el médico cada 6 meses. ¿Qué te interesa saber de tu enfermedad? A ver, Jimena, ¿qué te interesaría? Suponte que ya te diagnosticaron diabetes hace 3 años, ya te empezaron a dar tratamiento. ¿Y ahora qué te interesaría saber? Pues la evolución que estoy teniendo, o sea, si voy bien o mal. Es correcto, si vas bien o si vas mal, ¿no? Si vas bien, para que sigas haciendo lo mismo. Si vas mal, para que se hagan correcciones pertinentes para que vuelvas a estar bien. Entonces, cuando ustedes pongan estos diagnósticos de pacientes que ya tienen una enfermedad, quiero que me pongan aquí si están bien o si están mal. ¿Cómo le ponemos cuando están bien? O sea, ¿sería el pronóstico tal cual? No, sería el estado de salud.
Estado de salud. ¿Recuerdan cuando nosotros hablamos del proceso salud-enfermedad? Que dijimos que el proceso salud-enfermedad implicaba una serie de cosas, que era un derecho, que era una garantía, que un paciente, que el estado de salud-enfermedad no solamente es la ausencia de enfermedad. Este paciente puede estar sano, ¿en qué condiciones? A ver, alguien quien nos recuerde, a mí y a Jimena. ¿En qué condiciones podemos decir que una persona con diabetes y con hipertensión tiene un estado de salud sano? ¿Podría ser cuando alcanza sus metas? ¿Ok? ¿Cuáles serían sus metas? Pues no sé, bueno, es que depende cuánto tiempo de evolución tenga y todo eso, pero podría ser pues la glucosa que no pase de 80 a 130 en el desayuno, que tenga una hemoglobina glucosilada menor a 7, no sé. Muy bien, así como lo dijiste. Que tenga una hemoglobina glucosilada que me habla de cómo ha estado la cantidad de glucosa sérica, cómo han estado los niveles séricos de glucosa en la sangre a lo largo del tiempo, que cuando yo le tome la muestra de sangre y vea cómo está la glucosa sérica, esté dentro de los parámetros normales. Y esos son cosas que te dicen o que te hacen pensar, este paciente está bien controlado, el tratamiento que le estoy dando le está sirviendo y no ha presentado complicaciones, porque podemos ver nosotros que estos pacientes cuando no están controlados se nos complican. Entonces, para que yo pueda decir que tiene un estado de salud sano, implica que la diabetes esté controlada. ¿Qué significa eso? Que el tratamiento que yo le estoy aplicando le está sirviendo y le está funcionando. En el caso de la hipertensión arterial, que el tratamiento que yo le esté aplicando le está funcionando y no está dañando otros órganos. Cuando está descontrolada, entonces sí, la diabetes mellitus produce problemas en otros órganos, por ejemplo, en el sistema nervioso, en el sistema microvascular, bueno, ya con decir sistema microvascular, pues son muchos tejidos que dependen de la vascularización pequeña, ¿no? Y que se empiezan a morir. En el caso de la hipertensión arterial, bueno, si ese tratamiento está descontrolado, entonces me puede afectar el corazón, producirme cardiopatías, puede afectarme el cerebro, producirme trastornos en el sistema nervioso, puede afectarme a los riñones, producirme problemas. Entonces, ¿qué quiero saber aquí? Si está controlado. Y como tú acabas de mencionar, Jimena, voy a ver que no tenga complicaciones este paciente que ya tiene diabetes e hipertensión y que estos parámetros que me marcan sobre la glucosa o sobre su tensión arterial estén dentro de parámetros establecidos como normales para este paciente. Entonces, allí me interesa saber ya no solo el nombre del diagnóstico, sino cuál es el estado de salud actual, si está controlado o está descontrolado. Y segundo, ¿qué es o en qué me estoy basando para decir que está controlado? Fíjate que la diabetes mellitus está controlada porque cuando yo tengo una muestra de glucosa en ayuno, sale así, y la hemoglobina glicosilada sale así, y cuando yo le exploré para ver si es que tenía complicaciones, su pie diabético no tiene lesiones o está en este estadio, sus ojitos, en el caso de su fondo de retina, su retinoscopía, presenta cosas normales que son tales, y ya de esta manera cuando yo lo lea digo, no, pues sí, aquí no cabe la duda de que yo pueda decir que está descontrolado porque ya me puso cuáles son los controles o los parámetros que está tomando de referencia para afirmar que este paciente está controlado. Entonces, cuando ustedes pongan sus diagnósticos, hay que sustentarlos. Hay que ponerle si está controlado, ¿por qué está controlado? ¿Qué es lo que me hace pensar que esté controlado? O al contrario, si el paciente está descontrolado, ¿qué me hace pensar que esté descontrolado? ¿Sí? ¿Estamos acá cómo me van a desarrollar los diagnósticos? Yo sé que aquí no hay espacio suficiente para poner todo eso, pero anéxenlo en alguna parte para que se pueda ver que están sustentados. ¿Sí?
Doctor, yo tengo una duda. Sí, adelante, cuéntame, Jimena. O sea, nos había dicho que teníamos que llenar los 5 diagnósticos, o sea, que los teníamos que llenar totalmente, pero el problema fue que mi paciente no tiene como síntomas de otra enfermedad que no sea o sea, la que tiene, ¿no? Ujú. Entonces, los demás me los inventé, pero ¿cómo justifico algo que me inventé? Ok, mira, es correcto. El que nosotros pidamos 5 diagnósticos es para tratar de agotarles la creatividad y la mente y que ustedes no se me queden encasillados solamente con esos diagnósticos que encontramos. Que también vamos a mencionar diagnósticos cuando nosotros estudiamos a la familia, allí podemos encontrar otros diagnósticos que no precisamente son clínicos, no son solamente de nuestra área y que son importantes, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, para por allí había un paciente que estaba solo y que tenía una nefropatía, ¿no? Y yo les preguntaba a tus compañeros, oigan, con este paciente que nosotros en el familiograma estamos viendo que vive solo y que no tiene quien lo cuide o quien lo acompañe, ¿qué hacemos? ¿Lo capacitamos o no para que se haga su diálisis? Y ya algunos de tus compañeros me decían, no, pues sí, lo capacitamos para que se haga su diálisis. Y él solito va a poder hacerse su diálisis. Y algunos me decían, no, pues no. Y les digo, entonces, ¿para qué lo capacitamos? ¿Qué te parece si mejor le hacemos la diálisis aquí en vez de que lo capacitemos? ¿No? O les ponía otro ejemplo, tengo un viejito que vive solo y se nos enferma y él es su sustento económico. Su enfermedad no es tan grave, pero el contexto sí. Lo interno no lo interno. Y algunos me decían, no, pues sí lo internamos porque pues él es el que se provee para él mismo, ¿no? Porque si no lo internamos, entonces se nos va a poner peor. Entonces, estos otros son también diagnósticos. Si yo voy a internar a un paciente, a un viejito que no está tan grave, el que yo le ponga sustento y razón de por qué lo estoy haciendo y sepa analizar el contexto también es un diagnóstico. En el caso del paciente, del ejemplo que les di al principio, si yo tengo este paciente al que se le hace diálisis y veo el contexto, algunos pacientes los voy a capacitar y otros no. ¿De qué depende la situación? Del contexto. No a todos los pacientes les voy a dar la misma receta de cocina. Entonces, en cuanto a tus diagnósticos, si de repente te quedas corta, eso quiere decir que los diagnósticos clínicos ya se agotaron, pero quizá hay que ver si es que hay otros. Ahora, también les había comentado, la intención es pensar en los 5 diagnósticos, pero si no los llego a tener, bueno, ya no hay problema. Con los que tenga, pero que estén bien fundamentados. ¿Sale? Me interesa más la calidad que la cantidad. Queda Ok. resuelta la pregunta, ¿no, Jimena? Sí, y bueno, en el caso de que fuera mi diagnóstico, o sea, sí tengo más, pero que fuera hipotiroidismo, ¿cómo justifico? O sea, porque no hay como tal unos valores por los que me pueda guiar, según yo. Entonces, podría ser así como, no sé, toma sus medicamentos y no presenta ya síntomas. Ok, bueno, Tal. vamos a partir del caso que me mostraste. Probable hipotiroidismo, ¿no? Porque ahorita el diagnóstico se haría pues con un estudio de hormonas tiroideas, un perfil tiroideo, pero en este momento no lo tengo a la mano. ¿Pero hay algo que te lo haga sospechar? Sí, bueno, pues tiene sensibilidad al frío, tiene caída del cabello fácil en la exploración física, también tiene como que la tiroides un poco agrandada. Ajá. Entonces, allí ya tienes datos clínicos, tanto síntomas como signos que te pueden hacer pensar en el hipotiroidismo, ¿no? Tú le tomas la tensión arterial, tú le revisas la frecuencia cardíaca y está bradicárdico y está medio hipotenso, ¿no? Dentro de parámetros normales, pero medio hipotenso. Entonces, todos estos te sirven para que tú puedas sustentar el diagnóstico. Y por ejemplo, aquí menciona auxiliares de diagnóstico. Si los tiene, los menciona. Y si no los tiene,
¿cuáles le solicitaríamos? En este caso, pues ya tú le pondrías allí, yo solicitaría el perfil tiroideo. ¿Por qué razón? Porque en el cuadro clínico presenta esto, ¿no? Y ya cuando me sustentes el diagnóstico me vas a poner diagnóstico, ¿por qué pienso que tiene hipotiroidismo? Ah, porque el cuadro clínico es este, ¿no? Tratando de que esto se relacione también para que no seamos tan repetitivos, lo que mencioné en la razón del por qué, o aquí es donde me explayo y le menciono toda la sintomatología que es importante o que está relacionada con hipotiroidismo. ¿Sí? Sí, doctor, ya, más claro. Bien. Y bueno, y ya por allí igual, las recomendaciones, por allí leí una historia clínica el día de hoy en la mañana que decía, referir a dentista, referir a trabajo social, por ejemplo, así. Bueno, cuando nosotros referimos a alguien o cuando nos refieren a alguna persona, debemos de justificar el por qué lo estamos haciendo. Porque seguramente la otra persona va a decir, oigan, ¿y por qué me estás enviando, por qué me estás saturando de pacientes? ¿No? Entonces yo tengo que mencionar allí o referir de alguna manera cuál es la justificación. Si yo lo estoy refiriendo al dentista es porque algo observé y tengo que mencionar aquí qué es lo que observé, qué vi o qué percibí. Le vamos a poner así, ¿qué percibí? Tanto en la exploración física como en el interrogatorio, yo he de haber visto algo que me hizo pensar que puede tener algún problema que tiene que resolverse con el dentista o con el trabajo social. Yo vi algo en el familiograma que es importante y que lo voy a describir acá, ¿sale? Entonces, cuando en el tratamiento farmacológico me pongan algo así, ponerle ok, ya está la referencia, pero ¿por qué razón? ¿Qué viste? ¿Qué te hace pensar que necesite la referencia? Porque no solamente lo vamos a referir nosotros, sino también luego lo refieren muchos médicos, o muchos médicos hacen muchas referencias y entonces se sienten algo saturados los profesionistas de salud y seguramente nos van a decir, bueno, ¿cuál es la importancia de que yo vea a este paciente? Y entonces allí le dices, ah, pues es esto. ¿Sale? Ok, doctor, perfecto. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ahora sí les paso sus calificaciones conforme me vayan dando sus apellidos. Les voy a decir la calificación de su examen y su calificación final. ¿Sale? Nada más con los diagnósticos sindromáticos, es que me queda una duda. En caso de que, bueno, si su estado de salud es sano y queremos desarrollar los diagnósticos, o bueno, podemos poner diagnósticos y desarrollarlos como sanos, nada más fundamentarlos, aunque esté sano o necesariamente debe tener la patología. No, es correcto, no todos van a tener patologías. Si está sano, que esté justificado el por qué consideras que esté sano. Que cuando yo lo vea y diga, ah, no, pues sí, los signos vitales están bien. Ya el interrogatorio por aparatos y sistemas, pues todo está negado. Cuando le hizo la exploración, aquí hay una exploración correcta de todas estas cosas y no se observa nada mal. Ya vi qué es lo que revisó. En tu caso, Tom, ya revisaste todo esto y pues no hay ningún hallazgo relevante, entonces está justificado que esté sano. Si tú me lo justificas, lo pasamos como sano, pero que esté justificado. Va, perfecto, gracias. Bien. Entonces, listo. ¿Con quién empezamos? Apellidos. A ver, empiezo. ¿Carla y Carlos están juntos? Sí, pero Sí, pero no.
A ver, listo, vamos a empezar con Carla. Gutiérrez Victoria, calificación del examen 6.1. Calificación final 8.99. Gracias. Calificación final del módulo, bueno, recuerdan que esta se suma a las de todos los demás, 6.29, pero la calificación total 8.99. Ahora vamos con Carlos. A ver, Carlos, por acá. Acá estás, Carlos. Carlos, examen, calificación del examen 7. Muy bien. Calificación total 9.17. ¿Sale? ¿Listos? Gracias. Bien. Ahora vamos con quién más. Vámonos con las Raqueles. A ver. A ver, tenemos a Guillermo aquí. Aguilar Granados. Bueno, creo que no está. Tenemos a Aguirre García. A Catherine. Catherine. No está. Álvarez Olvera. No hay. Está en la optativa, doctor. Ok. Bueno, entonces me espero a ustedes para cuando los vea revise los cambios que les hicimos a sus historias clínicas, ya les doy su calificación, ¿sale? Ambrosio Méndez. No hay. Alan, te paso tu calificación de una vez. Examen 7.8, calificación total 9.9. Gracias, doctor. Sí, está bien. Espérenme tantito. Hola. ¿Qué pasó? Es que estoy en clase también. Perdón, Leo, no, sí. No te preocupes. Pero hubo... Ajá. Nada más para avisarte, todo pues está bien. Ya el doctor Leonardo también. Ajá. Él se está cargando del cartel. De hecho, pues contigo no hay ningún problema. Nada más de la imagen que te mandé de que si puedes... Sí, de rellenarlo de la semana. Sí, porque dice el doctor Leo que Mariana sí le comentó. Ok, sí. Ahorita lo relleno. Y no sé si ya te había comentado que llenamos un Excel cada mes que es como una evaluación de que alumnos como que tienen problemas. Sí, pero nunca había... Bueno, la otra vez nos íbamos a... Ajá. Entonces voy a checar, te mando el link. Ajá. En la el miércoles. Pues espero que entre mañana yo creo. Va. Y ya lo que hacemos es que nos dividimos, decimos, yo hago del 1 al 12, tú del 12 a no sé qué, y así. Vale. Para llenarlo, que no nos vayan a llamar la atención. Vale, está bien. Sí, pero pues, sí, nada más, lo único pendiente es eso de llenar el Excel, que yo no sabía, pero me dijo Leo que sí, que mañana que sí me está checando. Ok, está bien. Sí, ya me había olvidado del Excel. Ajá, pero sí. Andas muy raro. Hoy fui yo a la escuela. Yo voy a ir mañana me toca junta presencial como a las 9. Y a Germán. Ajá. Oye, ¿y no viste qué hoja puso en el salón? Que nos envió una foto que está borrosa, que dijo, todos vean el no sé qué cosa ahí. No vi, porque yo cuando ya puse el mensaje ya no estaba en la escuela. Ajá. Pero sí están muy raros. Oye, ¿y ya te inscribiste al curso de las tutorías? Sí, pero no he hecho nada. Yo, mira, según el viernes, ves que lo publicaron, que empezaba el 17 y toda esta semana. Permítanme tantito.
Y ves que le estábamos preguntando a Mariana que el viernes no nos podíamos inscribir y que nos dijo, no, pues hasta el lunes se pueden inscribir. Y ya se me olvidó el lunes y entré el martes para ver si estaba y no encontré un enlace donde... ¿Ves que siempre pone? Por WhatsApp. Pues no lo recibió, no sé. Si me lo puedes compartir mejor para que me pueda inscribir, porque después creo que entré y es uno que dice inducción a tutorías, ¿no? Algo así. Sí, ese. Y me acabo de dar cuenta de algo. ¿De qué? El Excel tiene 2 hojas y yo nomás tiene una. Ajá, está medio raro, ni siquiera nos dijeron cómo se tenía que llenar. Pero bueno, de todos modos, ¿sabes qué? Esa vez, ¿recuerdas que hice el Excel sobre cómo nos íbamos a dividir y los horarios y todo eso? Allí está arriba también para que no diga, porque esa vez dijo, pueden utilizar el formato que hizo Carla o un formato propio de ustedes. Entonces, por cualquier cosa que nos diga, ahí está el formato y ahí están los datos de todos los tutores y demás, ¿no? Todo Pero te digo que anda bien raro. Bueno, pues sí que mosca les picó. Te digo, andan muy raritos. Pero sí, nada más. Yo no voy a copiar y pegar porque. ¿Para qué hacen 2 hojas? Ahorita no me he dado cuenta, ya. Lo pego y ya. Bueno, pues ya está. Ya está. Para que lo cheques, ya. Sí, ahorita lo reviso y ya te aviso que ya está. Y pues ya me voy de regreso a mi clase. ¿Sale? Órale, nos vemos. Chao. Bien, ahora sí, perdonen. Seguíamos con las calificaciones. Cruz Morales, Sharon. Cruz Morales, Sharon. Sharon creo que le había dicho, doctor, que hoy no se iba a poder conectar. Cierto. Bueno, se la doy el viernes, no se preocupen. Sí, es que no la tengo identificada en el celular. Y sí, creo que sí me escribió. Delgado Ayala, Antonio. Sí. Ok. Calificación del examen 4.8, calificación total 8.10. Durán Ramírez. Sí, doc. Vale. Calificación del examen 5.2, calificación total 8.18. Gracias. Fabela González. Alejandra, creo que no está. Y de todos modos, creo que ya le iba a ver el mañana en la tarde, junto con alguien más. Alma, ¿está Alma o no está Alma? Sí, aquí estoy, doc. ¿Qué pasa? Bien. Alma, calificación del examen 5.7, calificación total 8.45. ¿Vale? Isa, ¿está Isa? Sí, profe. Isa, calificación del examen 5.7, calificación final 7.75. Gracias. Bien. Jimena, calificación del examen 5.2, calificación final 7.65. ¿Sí? Sí, doctor, gracias. Ok. González Vergara, Ángel, ¿está Ángel? Sí, doc. Ángel, hay que ver tu historia clínica, no me la has mostrado. Calificación Sí, se la mando mañana. Sí. 4.3 del examen, calificación final 7.70. Necesito que te me pongas las pilas y a pesar de los problemas que hayan en casa, no hay que dejar que te afecte, ¿sale? Entonces, tu historia clínica lo más pronto posible para hacerle correcciones y que saques una buena calificación. A Carla ya le di calificación. Brisa, ¿está Brisa? ¿Tenemos brisa o no tenemos brisa? No hay brisa. Daniela, Danae. Sí, doctor. Daniela, calificación del examen 4.3, calificación final
7.70. María Natividad. Sí, doctor. Calificación del examen 3. Calificación final 7.44. Gracias. Sí. Axel. Calificación del parcial 5.2. Calificación final 8.18. Sí. Lucía, ¿estás? Sí, doctor. Bien. Calificación del examen 2.6. Calificación final 7.85. ¿Cuánto? ¿Siete qué? 7.85. Ah, ok. Bien. Ivonne. ¿Me necesita? Sí. Ivonne, calificación del examen 4.8, calificación final 8.73. Gracias, doctor. Y acuérdate del archivo que me enviaste de tu historia clínica, justificarme si lo envías con el dentista, si lo envías con quien sea, ¿por qué? ¿Sale? Sí, también tenía otra pregunta en lo que es Ajá. interrogatorio. Entonces sería, si no se encuentra alguna alteración, ¿sería sin alteraciones o negado o ¿Cuál? cuál sería? ¿En la exploración física? No, en la otra parte de interrogatorio por aparatos y sistemas. Ah, Interrogatorio. negado. Así que entonces se queda. Oh, La ok. razón de que tú le preguntas todos esos síntomas, por ejemplo, yo le pregunto a un paciente, viene porque le duele la panza, ¿no? Y de repente le hago el interrogatorio por aparatos y sistemas y le pregunto al paciente, oiga, ¿no ha tenido trastornos al momento de orinar? No le voy a decir trastornos de la micción, ¿no? Le voy a decir algún problema cuando vaya a orinar y el paciente me dice no. Yo le pregunto, ¿el chorro no ha cambiado? El chorro no ha modificado su fuerza, no hace presión para empujar, no se queda con la sensación de que no ha terminado de orinar y el paciente me dice no. Entonces yo le pongo negado y las cosas que le pregunté. Niega trastornos de la micción. Y le pongo cuáles son, si es que se los pregunté, si no de forma general, con que yo le haya puesto eso, niega trastornos de la micción, con eso ya está. Ya estoy diciendo que le pregunté sobre los trastornos de la micción y que el paciente me los negó. Y todas esas cosas se las preguntamos para ver si es que no hay otra enfermedad asociada o no hay otro foco de manifestación que nos pueda dar luz y nos pueda dar información para que nosotros podamos sacar un mejor análisis y decir, el paciente tiene esto. ¿Sabe? Por eso es que los interrogamos. Pero sí, Ok. le pones a todos los que te niegue, le pones negado y cuáles te negó. Negó Entonces, niega dos, niega bueno, cada pregunta que se le haga, pues, sí, ya entendí. Gracias. Ahí está. Y ya, ahí está. Bien. Arturo, ¿estás por aquí? Arturo, calificación de examen 5.2 y calificación final 8.50. Gracias. Yo creo que ahora que nos veamos en esta ocasión, no voy a poderles ver de forma presencial el viernes, tengo algunas cosas por hacer, entonces con tu equipo ponte de acuerdo para que nos veamos, pero de forma remota, y sirve que, bueno, mientras les voy compartiendo estos archivos para que puedan ir modificando sus historias clínicas, ¿sale? Doc, pero sí le puedo mandar mi historia aparte. Sí, me la puedes enviar. Y ya voy a utilizar ahora la rúbrica y allí les voy a señalar. En la rúbrica sacas esto para que vean cuáles son los puntos fuertes y cuáles son los puntos que hay que mejorar. Y junto les voy a enviar los archivos a los que los necesiten para que se vayan guiando. ¿Sale? Bueno, entonces al ratito se lo mando, ¿vale? Bien, sí. Gracias. Nájera Ábalos. Raquel. Por allí levantando la manita. Bien. Raquel, calificación del examen 4.8. Calificación final 8.10. ¿Sí? Bien. Ronald.
Creo que no tenemos a Ronald. Alma, lo mismo. No les voy a poder ver en otra vez presencialmente el viernes, entonces háganse un espacio para que les pueda ver de forma virtual. Puede ser que nos veamos mañana o el viernes, ¿sale? Sí, le aviso el reto para ponerlo ahorita en Muy bien, gracias, Alma. Bien, Quirós Magañón. No hay. Quirós Ruiz, César, ya, creo que ya le dije. No, Doc. No. Ok. César, calificación 6.5 en el examen y calificación final 8.04. 8.04. Bien. También César, necesito ver tu historia clínica. soy del equipo de César. ¿Creen un momento que podamos demostrar? Sí, adelante. Ahorita que acabemos, me la muestran para que le demos seguimiento. Ok, gracias. Bien. Ramos López Gibran. Okay. Bueno, entonces cuando vuelva a ver le doy su calificación, ¿vale? Rodríguez Cosaya, Betania. Igual lo mismo, Doc, tuvo que salir, pero me dijo que sí me podía decir su calificación. Bueno, va, listo, Alma, escríbesela. Examen parcial sacó 4.3, calificación final 8.17. Romero Estrada. Bien. Calificación de examen 3.9. Calificación total o final 7.82. Ruiz García. Sí, doctor. Calificación del examen 6.1. Calificación final 8.99. Gracias. Bien. Salvador Ríos. Imagino que están en su optativa. Valladares Santiago. Bien. Calificación del examen 6.5. Calificación final 8.67. Y Vargas Sánchez, Eli. Bueno, si no, creo que la veo el jueves que me programaron. Bueno, pues ya estaría todo. ¿Dudas, preguntas para los demás? Si ya no hay dudas, ya se pueden retirar. Y les veo si gustan en este horario o en otro horario mañana para aquellos que hayan faltado. Y los que ahorita me piden que les analice su historia clínica, adelante, ahorita lo podemos ver. Jimena, te escucho. Doctor, ¿me puedo quedar tantito con usted al final? Sí, adelante. Igual, Diana. Sí, también, doctor, es que tenía una duda sobre otras calificaciones que no me dio. Sí, Diana. A ver, ¿cuáles otras quieres ver? Ahorita de una vez te las paso. Compárteme tus apellidos, Diana. Ruiz García, pero creo eran las de cardio. Ah, ok. A ver, te las voy a dar de una vez, ¿sale? Diana, en el examen de cardio sacaste 6 y en la calificación total de cardio sacaste 8.84. Ok, doctor, gracias. Sí. Listo, ahora sí. Para los demás, Jimena, ¿qué querías que viéramos ahorita? ¿Tu historia clínica o algo más? Bien, ahora sí,
Listo, para que pueda ver su historia clínica y le pueda hacer anotaciones desde aquí, envíenmela si se puede en formato PDF, si no yo ahorita lo transformo en el Telegram y la vamos viendo en la pantalla y les vamos poniendo anotaciones. Sí, Doc, en un momento se la mando. Vale. Sí, mañana me avisan en qué horario, si les queda este mismo horario de 6 a 8 y si no, me avisan a qué hora y ya me la muestran y la vamos, les voy haciendo aquí en la pantalla las anotaciones, ¿sale? Sí, nos vemos.